Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. La semana pasada rápidamente allí a Pablo escribiéndole a los hermanos de Filipo en los versículos 12 al 26. Y mirábamos bien allí la proclamación que Pablo había podido hacer en el pretorio. Decíamos, allí el apóstol decía, bueno, algunos habían pensado que el encarcelamiento de Pablo iba a redundar en un golpe para el evangelio, para el ministerio de Pablo. Y mirábamos como por el contrario, bueno, él tuvo la oportunidad de que el evangelio fuera proclamada allí entre las autoridades de aquel lugar y todos los que se acercaban. Y bueno, el propio Pablo dice que esto había redundado para progreso del evangelio. Progreso del evangelio. Pero bien, el encarcelamiento también de Pablo había animado a los creyentes que estaban siendo perseguidos, que se encontraban en dificultad, como bien leíamos, a que con más entusiasmo, valentía, predicaran el evangelio. Pero también en medio de esto había algunos que se habían levantado para proclamar el evangelio, sin ninguna pretensión, sino que la pretensión de esa prédica del evangelio era para estar en contra o oponerse al apóstol Pablo. Y bien, Pablo decía, aún en esta situación, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero bien, también el apóstol termina allí los últimos versículos 21 al 26 de este párrafo que mirábamos, ¿verdad? Esa proclamación de la vida que es Cristo y el vivir para y por Cristo, por Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero bien, el apóstol Pablo sigue escribiendo a aquellos amados hermanos de Filipo. Y vamos a leer versículos 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30. Dice allí, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios, qué bueno es poder estar en esta tarde juntos, reunidos. Gracias porque nos has permitido llegar para congregarnos como iglesia en esta hora. Y rogamos, Dios, para que tú estés en esta noche hablando a nuestro corazón con tu preciosa y maravillosa palabra. Que tengamos nuestros oídos atentos, dispuestos a escuchar cada uno de nosotros y con el corazón abierto para que tu palabra sea tratando hasta lo más profundo de nuestras vidas. Gracias, Dios, por poder tener este privilegio de tener tu palabra y ayúdanos y enséñanos a amarla más y más cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos y pedimos, Padre, y oramos también por aquellos hermanos que no están con nosotros para que también tu gracia sea asistiéndoles en esta hora. Oramos, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, pensando un poquito en la época de aquel tiempo y pensando un poquito en lo que habíamos hablado de Filipo, la situación social, política que tenía de privilegio, bien, pensaba también en el Imperio Romano. Y creo que todos hemos escuchado ese dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y bien, algunos dicen eso usándolos de que todos los caminos conducen a Dios.
Pero no, hay un único camino que conduce a Dios y es Cristo Jesús. Las religiones no conducen a Jesús, a Dios. Si creen esto, están totalmente engañados y van a ir al infierno. Lo que conduce a Jesús es Cristo Jesús. Pero bien, todos hemos escuchado esta frase, ¿verdad? Pero bien, el Imperio Romano en su apogeo comenzó a trabajar allí. No sé si había ministerio de transporte o qué ministerio era, pero todos comenzaron a trabajar allí en Roma para que todos los caminos condujeran allí a la capital del gran imperio romano. Esto hacía que cada uno de aquellos que eran ciudadanos romanos desearan en algún momento de su vida poder llegar a la gran capital del imperio. Llegar a Roma, llegar a aquella ciudad con las autoridades máximas del imperio, conocer a los hombres más poderosos de la época que controlaban aquel imperio. Por lo tanto, el deseo de aquellas personas, no solo los ciudadanos, sino aquellos que estaban a sus alrededores y a lo largo del imperio, bueno, les hubiera gustado llegar a conocer e ir a Roma. Y el hecho de que los caminos eran todos hacia Roma, esto lo hacía más fácil. Al parecer como que Roma era el ombligo del mundo antiguo de aquella época. Por lo tanto, repito, para un romano ir a Roma era un enorme privilegio. Justamente cuando pensaba en esto, hace un tiempo, miraba la biografía de la vida de Lutero, cuando aquel hombre, bueno, religioso en su preparación, como buen religioso, católico en ese tiempo, él anhelaba ir allí al Vaticano. Y cuando él llega a aquel lugar y ve la situación, bueno, qué decepción fue para aquel hombre, ver que la religión y todo lo que él escuchaba en la práctica, nada sucedía. Pero bien, así como para los romanos era de gran importancia ciudadanos llegar a ir a Roma, por el contrario, el apóstol Pablo tenía presente en su corazón, bueno, proclamar, hablar, vivir y enseñar a Cristo. La vida del apóstol Pablo era totalmente, como hemos dicho, cristocéntrica. Como bien decíamos la semana pasada, Pablo se había propuesto vivir para Cristo, predicar a Cristo y conocer más y más íntimamente a Cristo e incluso morir por Cristo. Y vienen estos versículos 27 al 30, el apóstol Pablo en su exhorta a los hermanos a tener una vida dedicada. Les anima a que siguieran adelante, a que fueran adelante, para que estuvieran firmes, estuvieran marchando unidos y con valentía en medio de las circunstancias que ellos pudieran estar viviendo. Y bien, Pablo desea hacer esta exhortación, ¿sí?, para que los hermanos grabaran en la mente estas verdades que él le quería decir y recordar. Y bien dice el versículo 27, vamos a leer, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo les recuerda y les anima a los hermanos diciendo, bueno, tengan un digno comportamiento. Y el apóstol hace énfasis en lo que era la vida diaria. Hermanos, Dios nos ha salvado para su gloria. Dios nos ha dado libertad. Ya no somos más esclavos del pecado y nos ha dado libertad para que vivamos para agradarle a Él. Bien, el cristiano no ha recibido licencia para pecar. Bueno, Cristo ya pagó mis pecados, ya está todo solucionado, ya pagó mi cuenta, está la cuenta saldada. Sino por el contrario, sí, Él nos salvó para que viviéramos y, como dice allí, hiciéramos obras de justicia. Bien, allí el apóstol le dice, solamente que os comportéis. Y yo le decía, le estaba apelando a la manera de vivir, al estilo de vida, cuál debía ser su comportamiento en medio de todo lo que era la ciudad de Filipo en este caso. ¿Cómo se están comportando? Y esta palabra
usada en aquel tiempo tenía que ver o se relacionaba, mejor dicho, al describir cómo era el comportamiento de un ciudadano romano o el ciudadano de una ciudad como Filipo, que era una ciudad importante, y cuál era su conducta y su responsabilidad como ciudadano. Bueno, cómo vivía como ciudadano. Era responsable como ciudadano, cumpliendo con sus responsabilidades para con su ciudad. Y Pablo les recuerda a los hermanos que ellos deben vivir y tener un buen comportamiento en su manera de vivir. Y volviendo un poco a lo que Pablo apela también, Pablo les había recordado de que ellos, si eran ciudadanos romanos, tenían un privilegio, como miramos, ¿verdad? Pero aún tenían un privilegio mayor y una responsabilidad mayor. Ellos eran ciudadanos del cielo. Y eso debía poner énfasis en cómo ellos estaban viviendo, cómo se estaban comportando. Y os comportéis, dice. Esto está dado en una acción continua. Ellos debían desarrollar un estilo de vida que marcara una diferencia con el resto. Pero un estilo de vida que contagiara a otros también. Que animara. Que fuera digno del nombre de Cristo. Del nombre de Cristo. Bueno, dice, volviendo un poquito al versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, nuestro andar diario como cristiano, ¿sí?, debe ser de tal dignidad que posea la misma fuerza e influencia que el Evangelio. ¿Qué es lo que ve el mundo a mi alrededor? ¿Qué es lo que ven mis compañeros en mi barrio acerca de mi vida? ¿Estoy yo siendo el Evangelio andante con mi vida, en mi comportamiento? Bueno, ¿cuáles están siendo mis frutos en mi vida? Y miren conmigo allí en Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. El apóstol les escribe a los hermanos de Efeso. Y bien allí el apóstol habla en esta epístola, la segunda parte, la parte práctica de lo que llamamos el andar cristiano. Y cómo debían y debemos andar también nosotros. Y el apóstol dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, sed pues imitadores de Dios, le dice Pablo a los hermanos. Debemos estar imitando a Cristo. Y debe ser nuestra vida de tal magnitud, de nuestro comportamiento que sea digno del Evangelio. ¿Podemos nosotros presentarnos a voz en cuello y decir, soy un cristiano, un pequeño Cristo? ¿Está nuestra vida avalando nuestras palabras? Y era esto lo que les estaba Pablo recordando a los hermanos. Hermanos, compórtense dignamente como conviene, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Bueno, podríamos decir del versículo 7, solo una cosa, dice Pablo, practicad un estilo de vida que esté a la altura del Evangelio de Cristo. Solo esto tienen que hacer, hermanos. Solo esto les estoy recordando. Tengan un estilo de vida
digna del Evangelio de Cristo. Bueno, ese es nuestro deseo, nuestro objetivo. Pablo nos recuerda a cada uno de nosotros, hermanos, practiquemos un estilo de vida que esté a la altura del Evangelio de Cristo. Y sabes, como también él lo dice más adelante en Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, alguien que ha conocido a Cristo va a ver una vida totalmente cambiada, porque el Evangelio tiene poder. Y si tu vida no ha cambiado, si tu vida sigue igual que antes, tal vez lo que tienes es una religión, pero no a Cristo en tu vida. Porque el Evangelio, repito, es poder de Dios, un poder que obra en la vida, que cambia, transforma una nueva vida en la cual podamos estar reflejando esas buenas nuevas, ese Evangelio a los perdidos. Pero bien, el apóstol sigue el relato en el versículo 27, la segunda parte, dice, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Bueno, el apóstol sigue recordando, hermanos, compórtense dignamente del Evangelio, para que cuando nos veamos pueda regocijarme con ustedes, para que esté entre vosotros, bueno, podamos gozarnos, que ellos, los filipenses, pudieran estar siendo testimonio a todos los que estaban alrededor. Pero también, obviamente, Pablo dice, bueno, su comportamiento no tiene que ser porque yo hoy estoy aquí o voy a ustedes, sino que ese comportamiento digno del Evangelio tiene que ser estando yo o ausente yo. Porque en definitiva, aquel que nos mira es nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, animaos, por lo tanto, hermanos, compórtense dignamente. Y allí Él les dice, ¿verdad? Para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y aquí, otra de las cosas que Pablo habla en Filipo también, es el gozo, como hemos mirado, vamos a ver también, pero también hace énfasis en la importancia de la unidad en un mismo espíritu, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y aquí lo que Pablo está diciendo es, bueno, una unidad de propósito. Sí tenemos conflictos espirituales, y sí los hermanos tenían conflictos espirituales, tenían luchas que enfrentar, pero para esto era indispensable unidad en acción. Estáis firmes en un mismo espíritu. Ante estas situaciones, en medio de estas situaciones, debemos estar firmes. Debemos estar de pie sin ceder 1 milímetro al enemigo, sin ceder territorio a aquello que en Cristo hemos podido conquistar como cristianos y como iglesia. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y sabes, cuando miraba esto, ¿no? Este pasaje, me ayudaba y me animaba también el hecho de decir combatiendo unánimes. Y Pablo me recordaba y nos recuerda de que la vida cristiana no es una vida en la cual tú debes luchar tú solo y enfrentar a capa y espada yendo adelante, sino que allí habla de una unidad. Y Pablo no le dice, bueno, Epafrodito, que es mencionado aquí, combate. Epafrodito pelea. Sino que allí es combatiendo unánimes. Bueno, habla de un cuerpo. Habla de aquella iglesia de Filipo. Hermanos, estemos combatiendo juntos contra el enemigo. Combatamos por la fe del Evangelio. Y aquí cuando habla de esa fe del Evangelio, no solo está hablando de las buenas nuevas, sino está hablando de lo que podríamos decir el cuerpo de doctrina, la verdad del Evangelio de Cristo.
Bueno, los hermanos más preparados deben defender el evangelio del error. Cada uno de nosotros somos responsables como hijos de Dios de combatir, de estar peleando por la pureza y la verdad del evangelio como un cuerpo, unánimes. Dice allí en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuevamente, combatamos, plural. Hermanos, combatan, peleemos, defendamos. Y la palabra así combatir trae la idea de un grupo de atletas. Y sabemos que Pablo usa mucho las figuras del atletismo allí en el Nuevo Testamento, en sus cartas, porque era algo que en aquel momento la gente tenía conocimiento, ¿no? Y esta palabra traía la idea de atletas que estaban jugando en el mismo equipo y que tenían un propósito solo. El propósito era obtener la victoria. Por lo tanto, aquel equipo había programado, se había preparado para ejecutar, cada jugada, podemos decir, para llegar y obtener la meta. En este caso, la victoria. Y Pablo les dice, hermanos, combatan unánimes por la fe del evangelio. Estemos atentos, estemos alertas. Por el contrario, dice el versículo 28, estemos combatiendo unánimes y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo continúa animándoles. Bueno, nosotros tenemos que luchar unánimes, tenemos que estar combatiendo unidos, con un mismo propósito. Y sí, tal vez vamos a ser intimidados al ver el oponente, al ver el enemigo. Pero hermanos, no nos intimidemos, no sintamos temor a aquellos que se oponen. Porque como cristianos podemos tener la certeza que Dios está con nosotros. Pablo le escribía allí a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y el mundo en el que vivimos, vemos que el hombre tiene miedo a muchas cosas, a la muerte, a la enfermedad, a la vejez, miedo a la soledad, a la pobreza y muchos otros miedos que podemos pensar. Pero bien, como hijos de Dios, debemos tal vez tener la confianza que el salmista expresa allí en el Salmo 34:4. El salmista dice, busqué a Jehová y Él me halló y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. Y sí, hay temores que pueden llegar a nuestro corazón en diferentes circunstancias que podamos estar atravesando. Pero allí el salmista nos da un poco la receta. Bueno, busquemos a Jehová para que Él nos libre de esos temores. Busquemos la ayuda de nuestro Dios. Y bien allí el apóstol le dice, hermanos, no nos intimidemos por los que se oponen. Por el contrario, confiemos. Volviendo un poquito a lo que decía atrás, recordemos que el evangelio es poder de Dios. Recordemos que Dios está con nosotros. Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Busquemos a nuestro Dios para que nos libre de nuestros temores. Bueno, no nos intimidemos por aquellos que se oponen. Pablo sabía lo que era oposición. Y mirábamos las semanas pasadas, ¿verdad? Aquellos que se oponían al evangelio. Aquellos rivales que se levantaban. Y dice aquellos que se oponen. O sea, aquellos que se están alineando como adversarios. Pero bien, sigue diciendo allí el versículo. Dice,
En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bien, los que se oponen al Evangelio, bueno, el fin de ellos va a ser la perdición. Perdición. Y sigue allí diciendo, y esto es de Dios. Dios es el que ha determinado esto, y no hay otro camino de salvación fuera de Cristo. Aquellos que se están oponiendo al Evangelio, aquellos que rechazan, aquellos que niegan la verdad del Evangelio, para ellos ese Evangelio y esa oposición les lleva a un camino de perdición. Y esto Dios lo ha marcado, dice Pablo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, no nos intimidemos. Por el contrario, el apóstol Pablo estimula a aquellos hermanos. Y dice allí en los versículos 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y contrario a lo que tal vez nosotros pensamos humanamente y lo que se nos enseña y escuchamos en el mundo en el cual vivimos, bueno, sufrir por causa de Cristo es una gracia que Dios nos concede como hijos. Y bien, cuando como cristianos enfrentamos, bueno, dificultades, tenemos luchas, problemas, aún podemos llegar a sufrir pruebas, persecuciones, y aún el cristiano puede llegar a sufrir la muerte. Y podemos ver a Esteban. Qué buen hombre, qué ejemplo aquel hombre allí en el libro de los Hechos. Y bueno, aquel hombre murió por causa del Evangelio. Y Pablo le dice, bueno, Dios os ha concedido a causa de Cristo. No solo que creamos, sino también que padezcamos por Él. Y la situación de algunos de estos hermanos no estaba siendo fácil, no era fácil. Y en medio de esta situación Pablo dice, bueno, no le dice todo se va a solucionar, no van a tener más problemas, va a salir todo fenomenal. Sino que él les anima con estas palabras también. Bueno, si ustedes están padeciendo es un privilegio. Y hermanos, miraba también, bueno, Esteban, Santiago, los apóstoles todos murieron también, ¿verdad? De alguna manera allí por predicar el Evangelio. Y Pedro le dice, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y tal vez es difícil entenderlo, pero tal vez es más difícil estar pasando tal vez por esa situación y decir, bueno, estoy siendo privilegiado por pasar por esta situación. O, ¿cómo puedo yo estar glorificando a Dios a través de lo que padezco? Pero el apóstol Pablo no apunta al padecimiento, sino apunta a cómo yo paso a través de ese padecimiento y cómo mi vida en medio de esa situación da la gloria a Dios. Él no apunta a que, bueno, yo para padecer voy a ir y me voy a poner en medio de los musulmanes y voy a hablar de Cristo para que me maten todos a balazos. Él no apunta a eso. Él lo que dice es, a través de las situaciones difíciles, ¿qué está mostrando mi vida? A través de mi enfermedad, mi problema, mi dificultad, ¿estoy yo dando la gloria a Cristo?
¿Cómo estoy atravesando o pasando en medio de esa situación? Pablo decía allí en Romanos capítulo 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y allí también otra verdad que nos ayuda a ver esa perspectiva de la cual Pablo está hablando. Las aflicciones son un privilegio que nos está permitiendo Dios, porque Pablo no tenía su mirada puesta en esta tierra, sino que tenía su mirada puesta en su ciudadanía en la eternidad. Y si miramos nuestra vida en lo que es en esta tierra y perdemos de vista esa ciudadanía eterna que tenemos en los cielos, sí, las aflicciones van a ser un dolor, sí, las aflicciones nos van a abatir, sí, los problemas nos van a derrotar, pero Pablo decía, tengo por cierto que nada que pueda padecer aquí se compara con la eternidad en Dios y con Dios. Bueno, hermanos, los filipenses conocían a Pablo y sabían lo que Pablo había padecido por el Evangelio. El que le estaba escribiendo no estaba cómodamente sentado en un sofá disfrutando de todos los placeres, sino que ellos habían podido ver al apóstol sufrir. Habían podido ver al apóstol azotado, al apóstol humillado, al apóstol despreciado. Pero el apóstol demostró lo que significaba regocijarse en medio del sufrimiento. Bien, en Hechos 16, como hablamos, ¿verdad? En un principio cuando se funda la iglesia de Filipo, fue todo esto lo que padeció por causa del Evangelio. Aún al escribir esta epístola, él escribe desde su prisión, aunque la situación allí en Roma era mejor, él les dice allí, viviendo el mismo conflicto. Bueno, Pablo estaba también en medio de ese conflicto. Pablo estaba en medio de esa situación, no sabiendo de si él iba a salir o no salir, si él iba a poder volver a ver a los filipenses o no. Pero Pablo le estaba diciendo, esto también es un privilegio, porque yo sé en quién he creído. Y bien, para terminar quiero ir allí a 1 de Timoteo capítulo 6. Y esta palabra, esa frase, el mismo conflicto, es la misma que usa en 1 de Timoteo 6:12 y en 2 de Timoteo 4:7. Y dice en 1 de Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Literalmente esta palabra pelea que él usa viene de la palabra agonizar. Y le está diciendo literalmente, agoniza la buena batalla de la fe. Timoteo pelea. Pablo dice al final de su vida, en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y usa también la misma palabra, y si la tradujéramos, ¿verdad? Decía, he agonizado la buena agonía. La buena agonía. Para el apóstol la vida cristiana era semejante a una gran batalla. Y bien, el día se acerca cuando llegara al final y Cristo resultará victorioso. Y hermanos, todo lo que hemos seguido y hemos batallado y hemos peleado y hemos corrido, nos vamos a gozar de ese gran triunfo por la eternidad. Y tal vez al llegar a este punto, en la carta a los filipenses, bueno, aquellos hermanos de Filipo estaban admirando a Pablo
ahora en vez de preocuparse por los sufrimientos, ellos tenían que aprender a gozarse por el privilegio de poder sufrir por Cristo. Y bien, aún Pablo dice que todo lo que él estaba pasando redundaba en beneficio de la obra. Por lo tanto, Pablo les anima. Bueno, hermanos, estén unidos. Hermanos, sigamos batallando y gozándonos con Cristo en medio de estos conflictos. Pero bien, pensemos en cada uno de nosotros. Piensa tú en tu vida. Bueno, ¿es el sufrimiento algo para que evites? Bueno, ¿es para nosotros el vivir es Cristo? ¿Cómo estamos participando de la batalla? ¿Cómo estamos peleando? Y terminamos leyendo versículos 7 y 8 de 2 de Timoteo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y qué lindo es que podamos llegar a decir esto junto con Pablo. Y Pablo dice, bueno, esta corona no solo es para mí, apóstol Pablo, sino para todos aquellos que aman su venida. Bueno, estamos peleando la buena batalla, estamos batallando, estamos corriendo la carrera, estamos guardando la fe. Bien, que podamos mirar a nuestra vida a través de la palabra y contestar la pregunta, ¿cómo estoy corriendo? ¿Cómo estoy batallando? O tal vez también, bueno, ¿qué es lo que está impidiendo que yo esté peleando, batallando? ¿Qué está estorbando? Para tratar, quitar y poder estar peleando la buena batalla de la fe. Vamos a orar. Señor, qué grato es poder mirar tu palabra, qué grato es mirar nuevamente esa exhortación de ánimo que el apóstol Pablo da a aquellos hermanos de Filipo, animándoles a que siguieran adelante, a que confiaran cada día más en ti, a que sus vidas fueran un evangelio viviente al mundo que les rodeaba y que aún en medio de esas dificultades, persecuciones, ellos pudieran atravesarlas confiando y poniendo su mirada en la eternidad maravillosa. Por eso ruego, Dios, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a que podamos, Padre, ser animados por las palabras de Pablo, he peleado la buena batalla, y que nosotros también estemos peleando, como Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe, que estemos peleando esa buena batalla de la fe. Pero sin duda no podemos solos, necesitamos de tu ayuda, Dios, pero también necesitamos, como Pablo también lo expresaba, de estar unidos, unánimes, batallando juntos, para así con tu gracia poder ser victoriosos y a través de ello dar la gloria y la honra a tu nombre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.